Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a su programa de gerencia y liderazgo a través de la Mía FM y de Visión Estéreo Radio. Les recordamos que estamos transmitiendo de la ciudad de Paris, Nueva Jersey, en Estados Unidos, y desde la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, Venezuela, para todo el mundo. Pueden descargar nuestra aplicación de la Mía FM y de Visión Estéreo Radio para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Geprada de Voice y en nuestro canal de YouTube de Gerencia y Liderazgo. Y hoy de nuevo empezamos a navegar por este fascinante y fabuloso mundo de la gerencia y del liderazgo, no sin antes dar un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha alrededor del mundo. Mi querido amigo Doménico Laverde desde Mérida, Venezuela, que sé que está siempre conectado con nosotros. El profesor Fidel Nava desde Ecuador, la profesora Elda Mora desde Lima, Perú, Axael Angulo y Julio Flores desde Santiago de Chile, Lisset Toro y Daniel, que sé que están en Bogotá, pero también están montando su academia de modelaje en Mérida, Venezuela. De nuevo, un éxito para ellos. Linda de Ambrosio, desde Madrid, España. Ayer estuvimos conversando por allí un rato. También a Jessica Zambrano, esa artista venezolana que está triunfando en Madrid. Y, por supuesto, Leonardo Hernández, el duro del arte, desde Barcelona, España. Así que, por supuesto, la persona que hizo posible esta entrevista, mi querido amigo Eduardo Puerta. Ya está con nosotros, vía Zoom, desde Santiago de Compostela, España, mi querido amigo Ronaldo Rivera. Hola, Ronaldo, ¿cómo estás? Muy bien, contento por tener esta oportunidad de compartir con usted, contigo y con tus oyentes. Bueno, Ronald, de verdad que bueno, para mí, para toda la gente de la mía FM, de Visión Estéreo Radio, pues es un gusto que tú estés hoy compartiendo con nosotros porque son muchas cosas interesantes. Yo creo que la vida la mueve es el mundo de la espiritualidad, el mundo de la mente, lo que tú creas, porque todo lo que pasa es porque es creado por el hombre. Entonces, bueno, tú eres un teólogo y te hago esta pregunta de entrada. Ronald, ¿crees que es posible definir a Dios? Bienvenido. Fíjate, a Dios se le siente, es decir, se le ama y uno se deja amar por él, pero definirlo y comprenderlo en su totalidad, eso no es posible. Estamos hablando de que una realidad tan inmensa y tan importante que nosotros no tenemos la capacidad como para contener todo lo que él significa, pero sí podemos sentirlo, sí podemos amarlo y también podemos dejarnos amar por él. Bueno, Ronald, para toda la gente que nos ve y que nos escucha en todo el mundo, háblanos un poco de Ronald Rivera, la persona, el niño, dónde nace, háblanos un poco de tu infancia, de tu vida personal. Vale, bueno, muy brevemente, puedo decir que nací en Venezuela, nací en la ciudad de Valencia, el estado Carabobo. Allí me formé en teología y en filosofía. También estuve en la Facultad de Educación en la Universidad de Carabobo. Y mi desarrollo a nivel profesional fue primeramente en la Arquidiócesis de Valencia, donde fui docente del seminario arquidiocesano, donde se forman los futuros sacerdotes, y también director de su biblioteca. Después, posteriormente, fui docente y director de la biblioteca del Seminario de Caracas. Después se me dio la oportunidad de terminar mis estudios de posgrado en España y ese es el motivo por el que ahora me encuentro en Galicia, en Santiago de Compostela. Y mi formación básicamente es en el área de humanidades y también me he desarrollado mucho en la parte de gestión documental, eh, la parte de la documentación a nivel de patrimonio. Entonces, ese también es como el ala fuerte en que me he podido desarrollar. Bueno, Ronald, excelente. ¿Qué te lleva para mí es fascinante, al fascinante mundo de la teología? Sí, bueno, originalmente yo siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Pues se puede decir incluso llamado a ir más allá de las cosas netamente materiales, ¿no? Siempre me di cuenta de que atrás de todas las cosas que nosotros vemos y palpamos y que le aportamos tiempo, espacio, vida, atrás de todo eso debe haber algo más importante, ¿no? Y yo siempre quise apuntar a algo que realmente tuviera sentido, ¿no?
en mi vida y en mi esfuerzo, porque si me dedico a trabajar en una empresa, a dedicarme a algo que es finito, que incluso se acaba con la muerte, eso era algo para mí muy frustrante, ¿no? Y ese indagar y buscar en dedicarle mi vida a algo que realmente fuera perdurable, me hizo tener un encuentro frente a frente con esta realidad de la teología, en la cual no es comprender o estudiar a Dios, sino simplemente comprender y estudiar la capacidad del ser humano para abrirse a algo que no conoce, pero que sabe que existe, que está más allá de las cosas, ¿no? Y bueno, y ahí se desprende toda una serie de realidades, ¿no? De acompañamiento, de ayuda a las personas más necesitadas, el desarrollo a nivel cultural. Bueno, se desprende una serie de factores que van enriqueciendo la vida, ¿no? Principalmente es algo vocacional. Bueno, Ronald, eres formador de laicos y seminaristas. ¿Cuáles son esos requisitos básicos para convertirse, eso es para los jóvenes que nos ven y que nos escuchan, para convertirse en seminarista? Vale, bueno, para ser seminarista, que es una pregunta muy específica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que un seminario es la casa de formación para futuros sacerdotes, ¿no? Entonces, eso ya debe de surgir a raíz de un encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Porque estamos hablando ya de algo muy específico, ¿no? El sacerdote tiene que ser ante todo una persona que esté enamorado de Jesús, ¿no? Y de imitarlo y de querer ser como Él se nos presenta en los evangelios, ¿no? Es un gran reto porque sabemos que actualmente estamos en un mundo donde los valores y estas estructuras ya tan rígidas, para usar ese término de rigidez, es difícil, ¿no? Asumirlo, pero con la ayuda de Dios seguro, si esa persona tiene el llamado, podrá terminar sus estudios y ser un buen sacerdote, ¿no? Acá implica mucho también la ayuda de todos, ¿no? Con la oración y con el apoyo incluso hasta material para poder hacer que estos jóvenes sigan el camino que quieren, ¿no? También yo quisiera ampliar un poco, ¿no? El radio, ¿no? Okay. Porque cuando hablamos de seminario y hablamos de sacerdocio, evidentemente no, en mi caso me centro en la Iglesia Católica, pero yo quería aprovechar la oportunidad también de que todos se sientan identificados, porque incluso hasta el ateo tiene un espacio dentro de la vida, ¿no? Y yo principalmente quisiera aprovechar el espacio es para indicar de que todos nosotros tenemos un propósito, lo importante es saber encontrarlo, que no nos perdamos en cosas superficiales y mucho menos en cosas que no nos atañe en nada bueno. Ok, Ronald, perfecto. Ronald, ¿qué, tú como docente que eres, también eres un guía, ¿qué actitudes con C, qué actitudes ves tú en tus estudiantes más destacados? El pensamiento crítico, y es lo que yo busco que tengan los estudiantes. Y todas personas, ¿no? Debe de llegar como meta a tener un pensamiento crítico. Un gran problema que tenemos mundialmente es que las personas no tienen pensamiento crítico ni autocrítica. Simplemente andan de una forma tan superficial que se conforman simplemente ni siquiera con la noticia que hay en los medios, sino con los titulares que están en los medios o peor aún con los comentarios que hay en las redes sociales sin verificar ningún tipo de fuente o de fundamento. Vivimos una vida en la cual es como tener un árbol sin raíces, que en cualquier momento se cae, ¿no? Y eso es muy triste, porque la vida es una sola. Y si no la aprovechamos críticamente, vamos a estar todo el tiempo en caída y no con un buen piso o con unas buenas raíces. Entonces, la característica más importante es crecer en el pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? Tener mi propio criterio al momento de decidir y no hacer las cosas simplemente porque me lo digan. Ok, Ronald, ¿cuál es para ti la diferencia entre teología y filosofía? Sí, muchos son filósofos, teólogos, muchas veces pues hay diferencias.
irreconciliables hasta ahora. Pienso que eso ya ha cambiado, pero ¿cuáles son esas diferencias básicas entre filosofía y teología para la gente que nos ve y que nos escucha? Vale, que la filosofía busca explicar todo a nivel de la pregunta y de la razón. Una de las cosas interesantes es que la filosofía no tiene como finalidad la respuesta, tiene como finalidad la pregunta. Y la teología tiene como finalidad es partir a responder esas preguntas desde la trascendencia, es decir, desde aquel punto, desde el punto donde aunque no podamos comprenderlo totalmente ni palparlo totalmente, sabemos que está allí, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como fe. Entonces, ambas, aún así, se encuentran dentro de lo que es el ser humano y por tanto una necesita de la otra. No podemos hablar de la fe sin razón ni tampoco podemos hablar de una razón sin fe. Son dos cosas que van íntimamente unidas. De hecho, para que las personas sean teólogas, tienen que estudiar filosofía porque las herramientas conceptuales con que se construye la teología es a nivel de la filosofía. Bueno, Ronald, excelente. Eres profesor también de cursos a distancia enmarcados en la teología del Papa Francisco, pero ¿cuál es la teología del Papa Francisco? Vale, nosotros actualmente estamos en un proceso que se conoce como sinodalidad, ¿no? Que de eso lleva o trata mi libro, que es hablar un poco sobre ese caminar juntos, que es lo que traduce literalmente esa palabra, que viene del griego, odos, que es camino, y ese sin es una herramienta ortográfica para hablar de conjuntos, ¿no? Juntos. Entonces sería caminar juntos con... Y la propuesta es en la cual veamos a todos como hermanos, hermanas, en la cual no hay una superioridad en cuanto a dignidad y la única superioridad que debe de haber debe ser reflejada en el servicio, ¿no? Es rescatar lo que Jesús mismo nos enseña a través de su propio ejemplo, que le lavó los pies a sus apóstoles. Es el que quiera ser el mayor de todos, sea el servidor de todos, el primero en el servicio. Y rescatar esa figura dentro de la iglesia que se ha habido muchas veces opacada por vicios, ¿no? Y entonces también ahí donde entra ese proceso de autocrítica. El pontificado del Papa Francisco ha sido un pontificado que apunta a una interpelación personal, donde la persona desde su conciencia puede tener una relación ante Dios y rescata, ¿no?, esta figura de la conciencia, donde muchas veces sobrepasa las leyes, ¿no? Es un poco de esto donde que la ley muchas veces mata esos elementos más importantes, y yo digo más importantes dentro del camino en la fe. Por ejemplo, el hecho de que muchas personas se alejan porque son divorciados vueltos a casar, o son homosexuales, o ejercen la prostitución. Muchas de estas cosas que yo he nombrado parten de una irregularidad, pero lo importante es que a pesar de todos estos errores, en conciencia ante Dios, primero yo me sienta amado y conozca la misericordia de Dios, y eso me dé pies a mí para llevar una vida en orden ante lo que la iglesia va enseñando. Ok, Ronald, perfecto. Mira, fíjate tú, te voy a contar una pequeña anécdota. Hace muchos años, te hablo de más de 20 años, yo fui a un bautizo en Venezuela y bueno, yo era padrino de uno de los niños, era una niña, y bueno, llega el sacerdote, que era un señor para ese momento de más de 60 años, y bueno, hace el círculo y da sus palabras, y dice, bueno, hoy estos niños entran pero dijo algo que me marcó, ¿no? Él dice, bueno, dentro de todo lo que dice, dijo, bueno, y ya a partir de hoy estos niños van a entrar a la iglesia católica, a la religión verdadera. Yo me quedé, claro, yo no dije nada lógicamente, pero yo digo, ya va, y es que la religión católica es la única verdadera y los islámicos y tantas religiones. Te pregunto a ti, Ronald, como teólogo en pleno siglo XXI, en este momento,
¿Tú crees que la religión a la que perteneces es la verdadera? ¿Es la única? ¿Verdad? ¿Que tiene la verdad? Bien, la única religión evidentemente no, porque sabemos que hay diversas creencias, ¿no? Si nos vamos directamente al término de religión. Eh, Cuando nosotros, en este caso los cristianos, creemos que la revelación, cuando hablamos de revelación, es como la trascendencia o la presencia de Dios de una manera perfecta y completa se encuentra en la persona de Jesús. Ok. Y Jesús mismo dice en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue a mí simplemente no se va a perder. Entonces, ¿quién es la verdad? Es Cristo. La verdad en mayúscula. A medida que nosotros nos acerquemos más a la persona de Jesús, y cuando hablo de la persona de Jesús es a través de sus evangelios, que es donde están lo que él dijo y lo que él hizo, de esa manera vamos a estar más cerca de la verdad. Evidentemente, la Iglesia Católica se desprende desde la primera tradición apostólica, de la primera sucesión apostólica, pero sería un pecado contra la humildad si decimos que no hay salvación fuera de la Iglesia. Hay un término que se ha escuchado muchas veces en la antigüedad, que es fuera de la Iglesia no hay salvación. Pero esto hay que cambiarlo a decir que fuera de Jesucristo no hay salvación. Y no hay nadie en el mundo que pueda cercar esa relación entre una persona y Jesús, aun cuando esa persona no se considere ni siquiera cristiana. Hay un teólogo que se llama Karl Rahner, él hablaba de los cristianos anónimos. Hay personas que se comportan de una manera coherente con su fe y la vida, viven una vida en el marco del amor, de la bienaventuranza, ayudando a los que más necesitan, y no son cristianos. A veces no conocen ni a Cristo. Esos son cristianos sin ellos saberlo, en el sentido que están Así cumpliendo lo es. que Jesús mandó. Y por tanto, también para ellos hay una salvación. Ahora, nosotros tenemos en la Iglesia Católica 7 sacramentos. Y yo digo que es como un barco cuando hay un naufragio y las personas cuando están en el mar para no ahogarse piden salvavidas. La Iglesia Católica le ofrece 7 salvavidas, que son oportunidades para salvarse. Habrán otras religiones o otras creencias donde ofrecerán menos salvavidas porque quizá no tienen todos los sacramentos. Entonces allí donde podemos decir que la fuente de salvación puede manifestarse de una mayor manera en un sitio que en otro. Pero la última palabra para ello es la de Jesús. Nadie en el mundo, no existe persona, ni la habrá, que pueda decir quién se va a condenar o quién se va a salvar. Eso es una decisión solamente de Dios en su infinita misericordia. Y nosotros no podemos decir, esta persona se condenó o esta persona va al infierno. Eso solamente le compete a Dios. Y como te digo, no, ninguna persona puede hacer tal juicio ni tal afirmación. Ok, Ronald, excelente todo lo que nos dices. ¿La vocación entre los jóvenes hoy en día para ser sacerdote se mantiene o ha bajado o ha disminuido? Se mantiene, ¿no? Se mantiene con respecto a que siempre, gracias a Dios, dentro de los seminarios están los llamados, ¿no? A este servicio, a esta vocación. Quizás numéricamente no sean como en años o incluso decenios anteriores, ¿no? A la fecha actual. Pero debemos comprender de que esto es un misterio, ¿no? No es una carrera que se pueda cuantificar o de números. Es preferible que hayan una comunidad de 10 personas, pero bien convencida de su vocación, a que haya un número de 100 personas en la cual simplemente estén por otros intereses que puede ser desde el político, a nivel de poder, a nivel de autoridad, a nivel económico, aunque cada vez sabemos que la iglesia cada vez menos tiene ese poder, ¿no? A nivel de las parroquias, pero siempre puede haber personas que piensen que una vía fácil para vivir bien.
es preferible que esas personas no entren en el seminario y nos quedemos con 3, pero que realmente sepan cuál es su responsabilidad. Perfecto, Ronald. En este mundo tan cambiante, donde la información, bueno, todos los días pasa algo, algo nuevo, tecnologías, bueno, todo cambia de forma muy rápida y en países como donde tú estás o donde yo estoy, que son países más desarrollados, esos cambios se ven más rápido porque se ven casi instantáneamente. ¿Qué cambios crees tú que debe hacer la Iglesia Católica como organización para adaptarse a las nuevas mentalidades, pensamientos y no desaparecer? Sí, justamente este proceso sinodal es un camino que empieza con un paso que es la escucha, ¿no? Y lo primero que la iglesia debe de hacer es escuchar. Eso es un acto muy difícil, porque siempre nosotros queremos estar hablando y nosotros siempre creemos que lo que decimos es la verdad y nadie nos puede contradecir. Entonces, escuchar significa yo quedarme callado, aprender a estar en el silencio y poder discernir qué es lo que me dicen a mí, poder ver, observar, discernir qué es, cómo se desenvuelve o se desarrolla el mundo alrededor mío, para poder responder a sus necesidades. La iglesia actualmente tiene que plantearse, primero mantener su unidad, porque una iglesia que manifieste distintas posturas va a ser una iglesia que no va a ser creíble, porque por un lado le dicen una cosa y por otro lado le dicen otra. Entonces tiene que primero rescatar su unidad. Segundo, tiene que ser una iglesia en salida, como lo plantea el Papa Francisco, no encerrada en la sacristía, que en la sacristía no vamos a encontrar las personas que no conocen a Jesús. Las personas que no conocen a Jesús están en la calle y es allí donde hay que estar. Tercero, comprender la autoridad como servicio y no como autorreferencia. Es decir, aquí no se hace nada si yo no lo permito o si yo no lo autorizo o si yo no lo propongo. Eso es una autorreferencia que puede ser tanto del laico como puede ser del clérigo, ¿no? Del clérigo, del sacerdote. Hay que evitar eso porque ahí justamente la iglesia es una comunidad y donde todos debemos de participar de una manera activa y de una manera incluso protagónica, ¿no? Hay roles, hay vocaciones que se deben de definir y asumir, pero sin atropellar a los demás, ¿no? Entonces, estos pasos, justamente, en la cual tenemos que ir avanzando, se va dando progresivamente, ¿no? El tema último que yo propondría es el de la mujer, ¿no? El rescatar la figura de la mujer dentro de la iglesia, que es una deuda que se tiene históricamente, y así como el hombre ha tenido puestos de liderazgo y de gobernanza dentro de las comunidades cristianas, es justo que también la mujer lo tenga, tomando en cuenta de que son personas totalmente con las facultades necesarias para poder administrar, servir y llevar el liderazgo dentro de las comunidades. Bueno, Ronald, te pregunto, te gustaría que una mujer fuera papa en el futuro? Eh, Habría que empezar, ¿no? Para ser papa, primero tendremos que plantearnos el acceso al sacerdocio de la mujer, ¿no? Exacto. Este es un tema muy complicado dentro de la iglesia porque el Papa Juan Pablo II, él dijo de una manera frontal que era un caso cerrado de no admitir a la mujer al sacerdocio. Para que un papa contradiga a otro papa, eso es difícil, ¿no? Que se establezca de esa manera. Pero sin embargo, a mi parecer, pero esto ya sería una opinión muy personal, no, una mujer y un hombre tienen la misma dignidad ante los ojos de Dios. Cuando Adán y Eva, tomando esta figura literaria de la Biblia, surgen como el primer hombre y la primera mujer, se destaca la figura de la costilla. Y la costilla es una parte del cuerpo donde son dos y dos exactamente iguales. Y es bastante, a mi parecer, terco insistir de que el hombre tenga
escogencia distinta a la que pueda tener la mujer en el servicio de Dios, al servicio de Dios. Entonces, a mi parecer, no creo que hubiese ningún inconveniente, pero ya le correspondería a las comisiones de seguir estudiando y buscar una respuesta ante esa realidad. Actualmente hay una comisión, pero para el diaconado, porque dentro de la historia de la iglesia sí ha existido el diaconado femenino. Rescatar el diaconado, sabemos que es parte del orden sacerdotal, dentro del sacramento del orden sacerdotal. Que una mujer sea diácono ya prácticamente está dentro del sacramento del orden. Entonces, por allí se puede empezar. Y de esa manera, claro, si una mujer llega a ser sacerdote, evidentemente también tendría acceso al papado, evidentemente. Bueno, Ronald, tú como teólogo, estudioso, te pregunto lo siguiente porque mucha gente literalmente cree que es cierto. ¿Adán y Eva es una historia real según todo lo que has estudiado o eso es algo eso fue una historia contada para enseñar algo más al mundo? Porque mucha gente cree que eso realmente fue así. ¿Tú qué Claro. piensas? ¿Qué piensas por Sí. tus estudios? La Biblia es un libro que no se puede leer de una manera como una novela o cualquier texto que tiene un principio y un fin. La Biblia viene de una raíz griega que es biblos, que significa varios libros o biblioteca. Es decir, la Biblia realmente es una recopilación de distintos libros y una recopilación de libros que tienen figuras literarias distintas, ¿no? O mejor dicho, géneros literarios distintos. Están los salmos, que es algo más lírico, más poético. Están los libros históricos, están los evangelios, están las epístolas, que son cartas, y también está, por ejemplo, el Génesis, donde hay un vocabulario o una forma de expresarse en la cual es muy cercana a lo que es el mito, ¿no? ¿Cuándo surge el mito como figura literaria? Cuando uno quiere explicar algo que, que históricamente o naturalmente o incluso intelectualmente sobrepasa a las personas. Entonces surgen elementos mitológicos o de fábula para poder explicar una realidad mayor o más grande de lo que puede expresarse con simples palabras. Entonces surgen representaciones gráficas, ¿no? En este caso, Adán es una representación de todos los hombres. Y la Okay. mujer, y Eva es una representación de todas las mujeres. El término exacto en el hebreo que fue escrito, hombre es ish y mujer es isha. Y fíjate que solamente cambia es la terminación de una vocal que le permite darle el sentido femenino, ¿no? Pero es la misma raíz. Es como decir varón y varona. Sería la traducción más literal. Okay. Esto te da a entender también, me da pies a mí para también mostrar que cuando se habla de ser humano, de persona, de creación, mantiene incluso hasta la misma raíz literalmente en el Génesis, ¿no? Varón y varona, es decir, que la misma dignidad que tiene el hombre la tiene la mujer. Pero en este caso significa no que haya existido propiamente Adán y Eva, sino que Dios es creador de todos los hombres y creador de todas las mujeres. Ahora, esto no significa de que nosotros surgimos de una generación espontánea, ¿no? O simplemente por efectos de una evolución biológica. Nosotros surgimos principalmente porque estaba dentro de la voluntad de Dios la creación a su imagen y semejanza. Y nosotros somos distintos a cualquier animal irracional que se encuentre en el mundo, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde los ancestros más antiguos, a nivel arqueológico, ha encontrado fósiles donde se entierran a las personas con un rito funerario, con objetos de culto. Se entierra a los seres queridos. Eso no lo vamos a encontrar en una manada de chimpancés, que dicen que son los seres más, uno de los animales más inteligentes. Por muy inteligente que sea un chimpancé, no tiene esa capacidad religiosa que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era hacer a los hombres y mujeres
a su imagen y semejanza para poner la creación a su dominio, para que nosotros administremos la creación de Dios. Pero evidentemente un chimpancé no es un hijo de Dios, un ser humano sí lo es. Un chimpancé no va a enterrar a su hijo porque tenga un sentimiento de pérdida y porque entonces sienta que va a tener su alma en el cielo. Un ser humano sí lo tiene, aun cuando sea un Australopithecus, aun cuando sea lo más primitivo, pero enterraba a sus muertos, tenía un sentido religioso. De ahí nosotros podemos deducir cuándo surge el hombre. Cuando el hombre es hombre, cuando comienza a enterrar a sus familiares, cuando empieza a enterrar a sus amigos, cuando tiene el sentido de trascendencia. Allí comienza a ser una persona humana. Todo aquello que no tenga capacidad de trascender es simplemente un animal irracional. Bueno, Ronald, tú dijiste algo al principio. Dios no se puede definir, ¿sí? No, o sea, nadie lo puede definir. Entonces, yo tengo un dilema desde hace muchos años, porque la gente habla sobre, bueno, que tú también lo tocaste, sobre los ateos. Pero o sea, es una reflexión que yo siempre me he hecho, pero ¿cómo, o sea, cómo pueden existir los ateos si no pueden, si no, o sea, cómo niegan algo que no conocen? Si nadie ha definido a Dios, ¿cómo puedes negar algo que no sabes qué es? Te pregunto a ti, para ti como teólogo, ¿los ateos realmente existen o ellos lo que niegan son los conceptos de Dios? El ateísmo realmente no es algo natural. Ninguna Ok. persona nace con la capacidad de ser atea. Todas las personas nacen con la capacidad de creer. El ateísmo, de hecho, yo me atrevo a decir que es una conducta moderna, asumida del siglo XX, prácticamente XIX, quizás, en la cual se quiere colocar al hombre o la razón sobre los valores, ¿no? Con una falsa, dentro de un falso llamado de libertad, que realmente se convierte en un libertinaje. Esa intención ideológica de querer sacar a Dios dentro de la vida del ser humano es lo que hace que el hombre se pierda en un sinsentido y termine, y muchas veces, hasta en el suicidio. Y si no es un suicidio físico, biológico, por lo menos un suicidio mental. Quedan totalmente eh, eh, desconectados con la realidad a la que fue creado o creado, ¿no? Entonces, el ateísmo realmente es algo superficial. Ninguna persona puede decir que no cree en Dios porque naturalmente hay algo que le invita a creer. Ahora, el hecho de que nosotros no comprendamos a Dios en su inmensidad no significa que no nos podamos acercar a lo que es ese misterio, ¿no? Y el mismo Jesús define al Padre en su persona. El que me ve a mí, ve al Padre. Y vemos en la Sagrada Escritura, en las epístolas de San Juan, que habla que Dios es amor. Entonces, esa definición de Dios es amor ya nos da a entender a nosotros de que es un sentimiento, una emoción, es algo vital en la cual todos nosotros tenemos capacidad y necesidad. Ninguna persona puede decir en la vida, no, yo voy a no amar. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de tener unos padres, unos hijos, incluso hasta una mascota, hay algo que te mueve a ti al cuidado, al querer el bien del otro, y eso ya es una muestra de amor. Entonces nosotros, a medida que nos alejemos de la presencia de Dios o del acto sencillo de amar y de querer el bien común, estamos perdiendo parte de nuestra humanidad. Lamentablemente hubo el materialismo dentro de estas ideologías en la cual quería sacar a Dios de raíz. ¿Y en qué terminó? En simplemente un vacío del hombre que los llevó a la Segunda Guerra Mundial a atrocidades, como por ejemplo el genocidio nazi o como incluso la persecución a nivel del comunismo, ¿no? Que también ellos tuvieron sus campos de concentración. Entonces, vemos que tanto sea nacionalismo o sea marxismo, todo aquello que reduzca al hombre al materialismo, o aquello que es relacionarlo a algo que sea sin Dios, lo lleva a su propia destrucción.
Ok, Ronald. Ronald, para toda la gente que te quieran seguir y que te quieran contactar, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales es a través de Instagram, Ronald M. Rivera. Mi nombre es Ronald Manuel Rivera, entonces Ronald M. Rivera. Creo que esa es la manera más fácil a través del Instagram. Y a través de allí pueden contactarme, sea para los cursos a nivel de teología o de otros temas inclusive, como para adquirir el libro o los artículos. Es decir, a través de allí ya es un paso para ponernos en contacto. Bueno, Ronald, excelente. Háblanos, Ronald, sobre tu libro Descubriendo la Sonoridad. Cuéntanos sobre él. Sí, el libro surge justamente, como decía anteriormente, en el proceso de sinodalidad que está viviendo la Iglesia. Es un libro que recoge distintas voces hispanoamericanas, ¿no? Porque nosotros tuvimos un trabajo previo de reunirnos por Zoom una vez por semana con distintas comunidades de toda Latinoamérica, de Estados Unidos y de España, ¿no? Todo a nivel que nos une el idioma español, ¿no? Y ahí colocamos nuestro sentir en ese proceso de escucha. Y para que quedara plasmado de una manera que todos pudieran disfrutar de ese trabajo, decidimos publicarlo. Yo tuve a cargo de la redacción, yo lo coloqué dentro de un contexto histórico en qué consiste ese proceso de sinodalidad, que no es algo nuevo dentro de la iglesia, y ahora lo estamos distribuyendo. Gracias a Dios ha tenido buena salida, por decirlo de alguna manera. Próximamente estaré posiblemente ofreciéndolo en Colombia y en Venezuela a través de unos encuentros que ya estamos programando presencialmente, pero ya inclusive se puede adquirir simplemente solicitándolo a través de mis redes sociales. Ok, Ronald, perfecto. Ronald, ¿en qué otros proyectos trabajas en este momento? Bueno, ahora yo estoy trabajando con un proyecto de un segundo texto, de un segundo libro, porque este primero es una presentación de lo que es la sinodalidad. Yo estoy ahora redactando unos pasos, cómo aplicarla, ¿no? Porque no es solamente decir cómo es, sino me gustaría completar ese primer texto con un segundo que nos diga cómo hacer cómo ser y hacer sinodalidad. Entonces, en este momento estoy en ese proceso de redacción. También me gustaría trabajar, claro, en las comunidades, haciendo precisamente palpable todo esto que hemos conversado en el proceso sinodal. Y hasta ahora este como es el proyecto más inmediato, ¿no? Más inmediato. Bueno, Ronald, qué tan importante es para ti la resiliencia, esa capacidad de levantarse una y otra vez? Vale, la resiliencia es la conciencia de lo que es la vida, porque la vida no es fácil. La vida en sí misma, no podemos decir que la vida es muy bonita porque nadie quiere morirse, por algo nadie se quiere morir, porque es algo que todos disfrutamos, pero no deja de ser dura, ¿no? Porque implica esfuerzo, sufrimiento, fracasos, depresiones. Entonces la resiliencia es entrar en conciencia de que a pesar que estamos dentro de una oportunidad única que es estar vivo, tenemos que tener la fortaleza y ese empuje para afrontar y superar los problemas. No tener miedo al fracaso es una cosa muy buena que nos dice la resiliencia, de que nosotros podemos permitirnos el fracasar porque somos seres humanos. Si fuéramos perfectos, fuera una vida muy aburrida, lo más probable. Así es. Los problemas, a pesar que suene contradictorio, son los que le dan el sentido a la vida, porque son aquellos que te ponen los retos a superar, ¿no? Si en un juego de fútbol no hubiera portero, los goles serían más fáciles. Entonces hace falta ese portero que te ponga las cosas más difíciles para tú estudiar la estrategia más oportuna y más efectiva para alcanzar tus logros, ¿no? Y eso tiene más mérito. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de la resiliencia nos vamos a encontrar con el sufrimiento. ¿El sufrimiento es bueno o es malo? Realmente el sufrimiento en sí mismo no tiene una valoración moral, porque el sufrir implica mucho de cómo tú lo asumas.
si tú lo tomas como un sentido, le das un sentido a ese sufrimiento, lo vas a asumir de una buena manera. Pero si tú no le das un sentido a ese sufrimiento, puede ser algo, una trampa que te agarre y simplemente incluso te lleve hasta la vida en ese proceso de sufrir. Nosotros no debemos de huirle al sufrimiento. Esto es algo que nos diferencia de las religiones budistas, por ejemplo, o de las religiones orientales, que ellos buscan un nirvana, que es simplemente vivir en una nada total, es decir, en una ausencia del mundo que me rodea. Nosotros como cristianos, hablándole a los cristianos, estamos llamados a estar en el mundo, a no tenerle miedo al mundo, y eso implica no tenerle miedo a los problemas ni al sufrimiento. Por allí, por acá en Latinoamérica, digo, hay una secta que Pare de Sufrir, ¿no? Que era Ok, brasileña y sí, sonó sí. mucho, después tuvo que cambiarse el nombre por problemas fiscales y de corrupción. Pero ese término siempre me hizo ruido, porque ¿cómo tú vas a incentivar a una persona que pare de sufrir? Una persona, la única manera que deje de sufrir es cuando se muere. Entonces el sufrimiento es algo que está allí dentro de la vida. Lo que tienes es que saber darle un sentido. Más que un porqué y quejarse, hay que surgir una pregunta que es el para qué. Ahí ya yo entro en esto de Víctor Frank, ¿no? Que es el sentido de la vida a través de la logoterapia. Así es. Bueno, Ronald, uno todo lo que has dicho con la siguiente pregunta. ¿Cómo reconciliarse con la soledad? ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo soy migrante y tú también. Y Sí, sabemos la situación que vive el mundo, pero nosotros como venezolanos, pues la situación nos ha empujado a muchos a irnos y la soledad está presente para los que estamos afuera y para los que están allá. Además, pues los ancianos que ya se van quedando solos. Yo siempre hablo con mucha gente en la calle y el factor común a lo que más le tiene miedo, claro, primero está la muerte, que ese es el miedo más profundo del ser humano, pero la soledad está allí. ¿Cómo reconciliarse? ¿Cómo abrazar, Ronald, esa soledad? Porque al final nacemos y morimos solos, pero ¿cómo poder transitar ese camino? sí. Fíjate que, bueno, el término soledad también es muy genérico, ¿no? Porque ahí pues, se puede decir que hay momentos de soledad que son positivos y otros que son negativos, ¿no? Me das pies a hablarle a los venezolanos, ¿no? Y eso es, quiero aprovechar justamente empezando por allí. Y es que la situación de Venezuela, ahora que vengo hablando precisamente del sufrimiento, no es secreto para nadie, que es un proceso muy triste, ¿no? A mí cuando me preguntan aquí en España, ¿cómo está Venezuela? O ¿qué fue lo que sucedió? Yo, lo primero que me surge decir, ¿no? Que es un proceso que implica mucha tristeza, principalmente porque no ha causado no solamente el deterioro económico, moral eh, político dentro de un país, que ya eso es grave, ¿no? Sino porque ha creado dentro del venezolano una, una sería como unas fisuras, diría yo, unas fisuras que no estaba ni acostumbrado y que le han sido otorgadas de manera muy injusta, ¿no? Esas fisuras está roto, pero roto no completo, ¿no? Sí, cuando hablo de fisuras es que no está totalmente roto, pero está herido, está golpeado, realmente nos ha tocado a todos, me incluyo, muy fuerte, ¿no? Una situación muy complicada y muy fuerte. Esto, ¿cómo asumirlo? Primero, pensar en qué está en mi poder cambiar las cosas, ¿no? Sufrir por aquello que no puedo cambiar es una doble tortura y es un acto y un ejercicio totalmente inútil. Yo tengo que pensar primero qué puedo yo, dentro de mi posición real de la vida, cambiar o a qué yo le tengo control. Yo le puedo tener control a tener la más que se pueda la salud, trabajar para poder darle algo de dinero a mi familia si está en Venezuela aún, ser buen ciudadano y buena persona para que el gentilicio de Venezuela no sea referenciado a algo negativo, sino que también sea referenciado a algo positivo. A eso es lo que yo tengo control y a lo que yo puedo dominar, es a lo que yo me tengo que afianzar.
Yo no me puedo poner a pensar todos los días en cómo voy a tumbar a Maduro, porque eso no está dentro de nuestras posibilidades a nivel, si lo pensamos, individual. Eso tiene Así que haber es. un proceso en la cual implica una serie de estructuras y de personas que yo con solamente el deseo de pensarlo no lo voy a hacer. Entonces yo no puedo gastar toda mi vida levantándome en las mañanas, revisando las noticias o rezándole a Dios para que por fin, ¿cuándo se va a morir Maduro? Gastando una energía innecesaria, ¿no? Así Eso yo es. no tengo control de la vida de Maduro, yo no tengo control. Entonces yo tengo controles de mi propia vida. Las personas que deciden salir del país, yo considero que es una decisión fuerte porque significa hacer una ruptura total con su propia realidad, con su idiosincrasia, con su cultura, con su barrio. Hay algunos que se la harán más fácil, otros más difícil. Pero esa separación es donde entra tu pregunta, ¿no? Que es la soledad, ¿no? ¿Cuál es el medio de la soledad? El miedo a la soledad, que estamos fuera de nuestra zona de confort. Claro, en Venezuela, por poner el caso de Venezuela, uno está imbuido en un ruido de la familia, en un ruido de los compañeros que me vieron crecer en la cuadra, un ruido dentro del trabajo. Estamos dentro de un ruido. El día que me sacan a mí de esa zona de confort, estoy yo solo conmigo mismo y entra un silencio. ¿Y cuán difícil es encontrarnos con nosotros mismos? Porque ese silencio es el que nos desespera. Nosotros realmente nunca estamos solos, estamos primeramente con Dios y aún el que no es creyente se puede decir que está con él mismo, ¿no? Una de las facultades que tiene el ser humano es que se puede preguntar a sí mismo, ¿quién soy yo? Eso no se lo puede preguntar nadie, excepto un ser humano. Un perro no va a decir, ¿quién soy yo? Un pájaro no va a decir, ¿quién soy yo? Son animales que nunca en su vida tienen esa capacidad y morirán sin tenerla. Pero un ser humano tiene la capacidad de autopreguntarse, autoevaluarse. Y eso es la soledad. La soledad es encontrarse con uno mismo y con Dios y plantearme qué estoy haciendo yo en la vida. Entonces, esto puede ser muy positivo. Es doloroso porque estamos hablando de un luto, que es lo que más se parece a la soledad, un sepulcro, ¿no? La soledad del desprendimiento, el de estar sin las seguridades, es un contexto muy negativo, pero también puede traernos a nosotros un gran beneficio, que es el de saber cuáles son las prioridades de nuestra vida. Entonces yo estoy en un país que no es el mío, yo primeramente tengo que trabajar. Así Entonces es. ya yo estoy valorando el trabajo seguro de una manera mejor que como la que tenía yo antes, ¿no? Estoy lejos de mi familia, comienzo a valorar más la familia, seguro de una manera mejor que la que yo tenía antes. En otro país yo necesito ser responsable porque en el primer momento que me cruce un semáforo cuando no debo, puede ser motivo hasta de deportación. Así Entonces es. eso me invita a mí a ser hasta más responsable. Entonces eso es lo que cuesta. Lo demás también entra en el campo de la afectividad, ¿no? Y eso hay que controlarlo. Nosotros no podemos ser presa de un manojo de emociones. Si un día a mí me da la gana de, entonces, no sé, cuando hablo de estar triste, de estar contento, es natural estarlo, ¿verdad? Es natural. Pero yo tengo que tener la capacidad también para, dentro de mis prioridades, manejar mis afectos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, yo estoy con mi esposa, estoy enamorado, me gusta, y si yo me dejo llevar por emociones o por instinto, entonces eso significa de que un día estoy con ella y después otro día puedo estar con otra persona. Ah, no, porque simplemente mis emociones me llevaron a eso. Entonces es algo absurdo. Yo tengo que tener la suficiente capacidad para para llevar a cabo las prioridades en la vida y no estar preso de estos manojos de emociones, ¿no? Con el tema de la migración, si yo sé que estoy trabajando, ya tengo el esfuerzo de haber salido del país, en la primera noche que me dé nostalgia ver a mi madre, yo no puedo dejar todo y ir corriendo para allá. ¿Para qué? Para encerrarte en un país
y comenzar a sufrir las mismas necesidades, ya no tú ni tu mamá, sino todos los que están en el contexto, en el entorno, cuando antes tú por lo menos le podías ofrecer algo estando fuera del país, pero te vas por la emoción y que te quedas preso allá igual. Entonces, bueno, esas son opiniones como que jaladas un poco improvisadas, pero que creo que de alguna manera pueden graficar es lo que quiero decir. Bueno, Ronald, muchísimas gracias. Bueno, ya lamentablemente pues ya nos vamos, pero en 2 minutos, Ronald, ¿qué le dirías a toda la gente que nos ve y que nos escucha para que primero luchen por sus sueños y lo más importante, que nunca se rindan? Vale, lo primero que yo haría, o mejor dicho, lo primero que recomendaría es que recordemos que nosotros no somos perfectos, que nosotros tenemos la tendencia de cometer errores constantemente y eso no nos debe de asustar. Yo les invito a arriesgarse y el que se arriesga generalmente gana. Si no gana totalmente lo que tenía en mente, gana en el aprendizaje de cómo hacerlo o lo que no debe de hacer. Pero hay que arriesgarse, hay que tener ese dinamismo de moverse y no de quedarse estancado. Es lo primero que hay que hacer en la vida para poder lograr lo que uno desea y lo que uno quiere. Sobre todo aquellos que están en Estados Unidos, acá que están conectados de Nueva York y de ahí todos los hispanos, de todos los que nos están escuchando. La mayoría seguro conocemos de cerca lo que es el ser inmigrante, ¿no? No lo consideremos como algo que nos haga menos, al contrario, es un plus, es una fortaleza que tenemos por encima de otras personas que no han tenido esta experiencia. Bueno, Ronald, de verdad que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu historia de vida. Se te aprecia. Muchos éxitos. Gracias y infinitamente agradecido a ti, a todos los que han hecho posible este encuentro. Espero que haya sido útil para todos, Claro que sí. que haya contribuido en el crecimiento personal de cada quien. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga, pues muchos éxitos. Y a mi querido Eduardo Puerta, Amén. que hizo posible esta entrevista, a toda la gente que nos ve y que nos escucha en nuestro programa en vivo, a través de nuestro Instagram, GEPRADE Voice, a través de las aplicaciones de la radio de la MIA FM y de Visión Estéreo Radio, y que nos verán diferido en nuestro canal de YouTube. Les recordamos que nos vemos en el próximo programa a través de la MIA FM y de Visión Estéreo Radio. Y muy importante, nunca se rindan. Bye bye, chao.